cuando se haga más sacrificio. Pero siempre va a haber, en este mundo vamos a ver dos clases de personas, santos o pecadores. Y así que, no sé, a mí no sé por qué me hice esta película ahí, pero me acordé. También nosotros podemos ver la paciencia de Dios con nosotros. A nosotros como a mí la verdad no me gusta decir esto, de que porque somos humanos tenemos que estar pequeños, o porque somos humanos tenemos que tener fallas y fallas, o porque somos esto y esto tenemos que estar equivocándonos. Realmente muchas personas usan esa excusa. Porque, por ejemplo, en mi casa, como somos todos jóvenes, a veces llega el pastor, ¿por qué hiciste esto? No, porque esto y esto. O porque cometiste esto. No, porque soy esto. Yo una vez lo hice, y después que no lo volví a hacer. Porque una vez, yo recuerdo una vez nosotros en una plática ahí, no estoy bien porque, bueno, lo que yo recuerdo fue que el pastor andaba presentando unos proyectos de la casa, porque iba a empezar a construir una casa de la casa nueva. Y una vez usted llegó y nos empezó a preguntar porque de manera que le había hecho la queja al pastor, que lo que estaba pasando ahí con nosotros. Y una vez también el pastor le preguntó que qué estaba pasando conmigo. Y yo una vez le dije, no, pues que yo dije, yo soy ser humano y puedo fallar. Y entonces ahí fue cuando el pastor me dijo, ¿estás mal? No, porque ser humano siempre va a estar poniendo excusas, o siempre va a estar diciendo que porque eres humano vas a fallar, sino que tú tienes algo dentro de ti, Dios te ha hecho diferente, y que no porque seas humano siempre va a estar pecando, o siempre va a estar cometiendo errores, sino que cada mañana tú puedes hacer algo diferente y mejorar. Y a veces lo he grabado esto y por eso me equivoqué. También podemos ver la Jeremías 2:2. Y voy a dar la lectura. Dice la escritura, dice la palabra de Dios, dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice el 3: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, y todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Bueno, en este tiempo Dios levantó a un profeta. Dios levantó al profeta Jeremías a hablar al pueblo de Israel. Vemos que pueden sentarse. Nosotros vemos en la historia de la Biblia, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, y vemos que Dios los pasa por el desierto. Vemos que ellos vieron la gloria de Dios, que de día y de noche, pero llega un momento en que ese pueblo se aparta de Dios. Pero en ese momento Dios levanta al profeta Jeremías diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová. No, a lo mejor yo no sé si los de mi salón van a escuchar las frases que dije el martes, así que ya se las saben. Bueno, vemos que no, es que estaba exponiendo y pues ahí se me salieron ya. Vemos vemos que desde el inicio de la salvación de los seres humanos, vemos que desde el inicio de la salvación, de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, vemos que Dios aún levanta profetas, que levanta jueces, levanta reyes, con un solo mensaje. Ese mensaje era: vuelve a tu Dios. En esta mañana yo quiero compartirte este mensaje: vuelve a tu Dios, vuelve a Jehová, vuelve a aquel que te creó. Y para mí leer esta escritura, no sé, me acordaba cuántas veces de nosotros, cuántas veces nosotros nos hemos apartado de Dios. Y en esta mañana yo quiero decirte una vez más: vuelve a tu Dios, vuelve a aquel que te creó, vuelve a aquel que te salvó de donde usted estaba.
para mí, para compartir este tema, no es un sermón, es nada más una reflexión de lo que Dios ha puesto en mi corazón. El lunes en la noche Dios llegó en mi cuarto, eran como las 10:30 de la noche, yo estaba dormido. En eso yo empecé a escuchar la voz de Dios, cómo me decía estas cosas que yo lo voy a hacer a usted. A lo mejor no sé para cuánto será este mensaje, pero para mí lo personal, Dios llegó en mi habitación y Dios empezó a hablarme, Dios empezó a decirme todo esto lo que yo le voy a decir. Nosotros vemos hoy en día cuántos de nosotros los creyentes hemos perdido el fervor, hemos perdido el fuego que Dios ha puesto en nosotros. A veces nosotros con que venir a la escuela nos hemos inconformado, pero después llegamos al otro lugar y ¿saben qué es lo que hacemos? Tiramos la Biblia. A veces dejamos la palabra de Dios a un lado y ya nos ocupamos en otras cosas. Nos vamos a trabajar, pero nos olvidamos de lo que venimos a la escuela a aprender. Lo dejamos ahí. Y ahí se queda. Y en la mañana otra vez sigue la misma rutina. Pero en esta mañana yo quiero decirte que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios tiene que estar marcado en nosotros. El Espíritu Santo tiene que ser movido dentro de nosotros. El Espíritu Santo tiene que ser vivido por nosotros. Así que en esta mañana yo quiero decirle a usted, vuelva a Dios. No sé en qué momento, no sé en qué circunstancias usted dejó de leer la Biblia, en qué momento usted dejó de dejar de proclamar su nombre. No sé en qué momento usted dejó de buscar la presencia de Dios, cuando en aquel momento, cuando usted oraba, el Espíritu Santo descendía, pero llegó un momento en que usted se conformó. ¿Y sabe qué hizo? Dejó la palabra. Lo dejó ahí mientras usted se apartaba, no sé en qué momento, a lo mejor no se dio cuenta en qué momento usted ya estaba lejos de la palabra. Y aún usted decía diciendo yo creo en Dios, pero la palabra estaba lejos de usted. El Espíritu Santo a lo mejor se está apartando de usted y en esta mañana yo quiero decirte, vuelve a tu Dios. Para mí es tan importante la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Yo cada vez que platico con el Espíritu Santo, yo en la mañana yo le decía al Espíritu Santo, bueno, entonces si tú me has levantado para hablar esto, en esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, camina conmigo, guíame en tus manos, porque realmente a mí me pasó esto, yo me empecé a apartar de la palabra. Una de las ocasiones una hermana me preguntó, porque en la iglesia iban a dar una clase, era el domingo a la tarde, y yo le dije a la hermana, ¿a poco qué va a dar? Él me dijo, no, voy a dar una clase. Y yo dije, otra vez, pues si de lunes a viernes de la escuela, y luego todavía el sábado pues todavía otra clase, y luego el domingo, y luego yo le dije a la hermana, yo le dije, se me hace que yo ya no, me harté. Así le dije, me harté que me estén dando clases ya. Pero nosotros, a mí cuando el Espíritu Santo, cuando Dios empezó a hablar en mi habitación, el lunes en la madrugada, yo empecé a llorar porque realmente era verdad. Que muchas veces que nosotros como estudiantes del instituto nos conformamos con venir a la escuela, nos conformamos con venir a estudiar, pero en un momento también nos aburrimos si no lo vivimos, si no lo practicamos. Pero realmente el punto es que nosotros debemos vivir lo que nosotros aprendemos. Nosotros tenemos que vivir lo que dice la Escritura, porque realmente nosotros vemos al pueblo de Israel cuando se apartó. Aquí el profeta Jeremías, Dios le levantó con un solo mensaje, y ese era, vuelve a tu Dios. Y ahorita les decía que desde el principio de la salvación Dios levantó a jueces, a jueces, a reyes, y al último, ¿sabe qué? Dios envió a su Hijo a la humanidad. A lo mejor no sé si Dios era el último recurso que tenía de enviar a su Hijo, pero Dios lo hizo, ¿sabe? Con un mensaje solamente, vuelve a tu Dios, vuelve a tu Dios. Y vemos a Cristo cuando vino a la tierra, que dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino yo vine a servir. Vemos la humildad del Espíritu de Jesucristo cuando está en la tierra. A lo mejor muchos de que estaban en alto nivel, a lo mejor decían, este no es el Cristo que nosotros esperamos, este no es el Cristo que nosotros esperamos. Esperamos un rey o un gobernador que nos rescate, pero realmente si nosotros vemos la Biblia, nosotros vemos esto, nosotros vemos que la salvación se encuentra en Él. Amén. Cuando Él murió en la cruz,
Gloria a Dios. Y nosotros en esta mañana, nosotros tenemos que volver a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Volver a Dios. Dice Apocalipsis, dice, por lo tanto, acuérdate de dónde has caído. Y en esta mañana yo quiero decirte, no sé en qué has caído. No sé en qué lugar. Dice Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, recuérdate por tanto dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Si nosotros no nos arrepentimos, no empezamos a hacer las obras que nosotros hacíamos al principio, cuando recibimos a Cristo por primera vez en nosotros, vemos que el amor de Dios sobreabundaba en nosotros. Vemos que nosotros nos decían una cosa y lo hacíamos. ¿Por qué? Porque amábamos a Dios, pero llega en un punto en que nosotros ese amor se fue enfriando, se fue dejando de ser expresado, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, a todo mundo le queremos hablar de Dios, pero llega un momento en que te da igual. A lo mejor, no sé, a lo mejor si yo esté mal, pero llega un momento en que todo da igual. O sea, ya da lo mismo de que hables o prediques, porque muchas veces nosotros como estudiantes, no sé, a lo mejor predicar también ya se nos ha hecho igual. Les decía, el martes les decía, hoy en la juventud, el pecado y la santidad es lo mismo, porque ya no saben qué es pecado, no saben qué es santidad. Y por lo tanto nosotros como ministros de Dios debemos enseñarle a la gente, a la juventud de hoy en día, qué es pecado y qué es santidad, porque se confunde. A lo mejor no sé si en esta mañana yo le estoy hablando a usted, yo le estoy hablando a su iglesia. Porque sabe una cosa, yo sé que grandes cosas vienen sobre tu vida, pero nada de esto va a pasar si usted no vuelve a Dios, si usted no vuelve a su Dios, aquel que lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Si no vuelve, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a llegar y le va a quitar el candelero, aquel que no vuelva a su Dios. Y en esta mañana, si yo le estoy hablando a usted, yo le estoy hablando a su iglesia también. Amén. Porque mientras lo que yo le estoy transmitiendo a usted lo puede transmitir en su iglesia. Usted lo puede vivir bajo la presencia del Espíritu Santo. Y por eso es necesario que el Espíritu Santo nos llene, llegue a nuestras vidas, tome el control, tome el lugar que Él se merece. Amén. Porque muchas veces al Espíritu Santo lo hemos dejado a un lado, los hemos dejado en otra ocasión. A veces por ejemplo, cuando uno empieza a predicar, cuando Dios lo empieza a elevar a un nivel, cuando Dios lo empieza a exaltar, uno a veces se enaltece y deja al Espíritu Santo a un lado. Pero cuando nosotros le dejamos a Él, ¿sabe una cosa? Nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos de Él para nosotros poder ser lo que Dios quiere hacer. Y por eso en esta mañana es necesario que nosotros volvamos a Dios. Es necesario que nosotros le pidamos perdón si le estamos fallando. En esta mañana yo quiero pedirte que te pongas de pie. Gracias. Gracias, Señor. Bendito Rey. En esta mañana yo no sé cuántos de nosotros el Espíritu Santo nos ha inquietado, pero yo le ruego al Espíritu Santo que lo inquiete en su vida día y noche. Que el Espíritu Santo le inquiete a buscar más de su presencia. El Espíritu Santo empieza a abrazarte, empieza a cubrirte. No sé si le tengas que pedir perdón al Espíritu Santo, pero en esta mañana pide al Espíritu Santo que vaya con usted, que camine contigo, que vaya contigo donde tú vas, pero que Él en esta mañana empiece a abrazarte, te empiece a cubrir. Espíritu Santo, en esta mañana queremos decirte que tú eres lo máximo, que tú eres el Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, aquel que nos ayudó en los momentos más difíciles. Mira, Señor, en esta mañana a lo mejor no puedo entender el proceso que tú nos estás pasando,
A lo mejor yo no puedo tener